Hola, mi nombre es Juan Pablo Buitrago y el día de hoy continuamos con otro análisis no lineal que para este caso entonces corresponde a esta dobladora, la cual entonces, como su nombre lo dice, pues la idea es generar en este caso dos dobleces sobre esta lámina en función pues de la rotación de esta base que se encuentra en el centro. Nuevamente entonces hacemos uso del software ANSYS para realizar el análisis. Estando en el workbench del software, entonces arrastramos la plantilla de estática estructural y abrimos directamente el Design Modeler para entonces cargar la geometría como un archivo externo. Vamos entonces a File y importamos directamente la geometría. Entonces buscamos en donde se encuentre. Posteriormente entonces ya la cargamos y le damos generar. Entonces esperamos a que genere y ahí podemos ver que nos carga la pieza o la geometría que en este caso necesitamos. Vemos que tenemos 7 partes. La parte externa, la placa en el interior, los rodillos que en este caso, o los cilindros que en este caso son fijos, y también tendríamos entonces los dos elementos móviles y finalmente entonces la lámina. Una vez hecho esto, no tenemos que hacer nada más acá en la geometría, nada más que cargarla. Ya procedemos a cerrar lo que sería el Design Modeler. Sin embargo, entonces, antes de eso es necesario venir acá a la base de datos de ingeniería y cargar el material que vamos a trabajar, que para este caso entonces sería un aluminio. Buscamos nuevamente la base de datos para materiales no lineales. Entonces acá ya nos abre los materiales que tiene el software. Vemos acá que tenemos el aluminio, lo agregamos a la base de datos y ya podemos ver que entonces tenemos agregado o asignado el aluminio no lineal y un acero estructural. Entonces ya con estos dos materiales procedemos a ejecutar lo que sería el modelo. Ahora estando en el modelo, entonces tenemos acá todas las geometrías que vimos anteriormente. Sin embargo, entonces para este caso seleccionamos, vemos que la última corresponde a la lámina, que es la única que va a tener un comportamiento flexible, así que entonces todas las otras con control sostenido las seleccionamos y cambiamos entonces su comportamiento, que no sean flexibles sino rígido, y entonces la placa o la lámina sí quedaría con comportamiento flexible. Por otra parte, entonces a la lámina se le asigna el material que sería el aluminio no lineal, y una vez hecho eso entonces ya tendríamos los materiales del sistema de coordenadas global y las conexiones, que entonces ya pasamos directamente a generar las conexiones que necesitamos. Comenzamos por eliminar la carpeta de contactos que genera por defecto el software, y entonces ya posteriormente comenzamos a crear nuestros propios contactos. El primero que vamos a crear entonces sería un frictional y lo vamos a hacer entre cada uno de los rodillos y la lámina. Entonces tenemos acá el contacto que debe ser un elemento de carácter flexible, entonces la única que tenemos como flexible sería la lámina. Aplicamos y entonces ya luego el target sería ya los rodillos. Nuevamente aplicamos otro frictional entre la lámina, que sería acá el contact, luego el target, que sería entonces el cilindro. Posteriormente entonces también generamos otro frictional para la parte posterior, para la parte trasera. Nuevamente el contact, la lámina flexible, el target del rodillo, y por otra parte entonces creamos el último, que nuevamente sería entonces entre la lámina y el contact, perdón, y el target sería entonces el rodillo de la parte trasera. Aplicamos y ya cuando se tienen entonces las cuatro con control sostenido, las seleccionamos todos y debido a que tienen las mismas características o los mismos parámetros de entrada, entonces se editan todos al tiempo con un coeficiente de fricción de 0,47. También al tener la interacción entre un elemento de carácter rígido con un elemento flexible, el comportamiento se debe cambiar a asimétrico. De igual forma, entonces, la formulación que vamos a trabajar para este caso es el Lagrangiano aumentado,
Y también vamos a ingresar el factor de relajamiento, que entonces en este caso sería considera como un factor. Y para este caso entonces va a ingresar 1 por 10 a la -3. Por otra parte entonces también tendremos el pinball que se va a efectuar a partir del radio. Y que entonces en este caso el radio va a ser, corresponde a la mitad del espesor de la lámina, que sería entonces 0,002 milímetros, ya que la lámina tiene un espesor entonces de 4 milímetros. Finalmente, al no tener tolerancias de eje único o de agujero único, entonces se ajusta al toque o se caracteriza como por ajustado al toque, y ya entonces luego pasaríamos a generar los pares cinemáticos correspondientes. El primero de ellos entonces sería un body ground de revolución. Entonces para este caso insertamos, para garantizar la rotación del elemento, entonces acá seleccionamos esta cara y aplicamos. Entonces ya tenemos generar la primera revolución. Por otra parte, entonces ahora hay que fijar estos cilindros al plato que giratorio. Entonces eso sí se hace con un cuerpo fixed. Y el primero entonces que seleccionamos sería la referencia. Sería entonces este de acá. Aplicamos. Por otra parte entonces ya señalamos el rodillo. La parte interna sería este. Aplicamos. Y eso mismo entonces se tiene que hacer para el otro rodillo. Nuevamente entonces seleccionamos la referencia, que es este pivote de acá. Aplicamos. Y nuevamente entonces el rodillo en su parte, en su superficie interna. Aplicamos y entonces encontraría fijo. Y ya entonces finalmente creamos otro body ground de revolución para estos cilindros externos, que son los que rotan. Entonces seleccionamos superficie interna, aplicamos. Posteriormente entonces otro de revolución, y para el otro, su homólogo en el lado contrario, seleccionamos y aplicamos. Entonces una vez hecho eso ya estarían listos los pares cinemáticos, y ahora vamos directamente con lo que sería la malla. Para ello comenzamos entonces, vamos a Mesh y comenzamos insertando un sizing. Seleccionamos entonces los 4 rodillos con control sostenido. Seleccionamos la superficie externa de los 4 rodillos. Aplicamos. Vamos a trabajar un tamaño de elemento promedio de 8 milímetros. Por otra parte insertamos un método, pero este método solo se va a aplicar directamente sobre la lámina, que no es automático sino que sea multizona, para garantizar entonces un malla estructurados a lo largo de la lámina, ya que tiene una forma rectangular. Asimismo insertamos entonces otro sizing, pero en este caso serían los vértices. Seleccionamos los 4 vértices de forma longitudinal que tiene la lámina, tanto los superiores como los inferiores. Aplicamos y no se va a trabajar con un tamaño de elementos, sino con un número de divisiones. Vamos a trabajar 60 divisiones, y también eso se debe hacer de forma en vertical, en los vértices que se encuentran pues, a lo ancho. Entonces ya directamente, perdón, a lo alto. Entonces ya insertamos nuevamente otro sizing. Seleccionamos los 4 vértices correspondientes, serían estos dos, y entonces los dos homólogos del otro lado, estos dos. Aplicamos. Nuevamente entonces cambiamos por tamaño, por número de divisiones, y vamos a trabajar 9 divisiones, y una vez hecho eso entonces ya podemos generar la malla en función de los parámetros que le hemos ingresado al software, y miramos entonces qué malla nos resulta. Como podemos ver, entonces tenemos una malla estructurada, está bien, está aceptable para continuar con el análisis. Sin embargo, es importante destacar el hecho de que la lámina, el tipo de malla que se debe tener, que sea lo más estructurado posible, es decir, que tenga los cuadros o el tamaño de malla, el tamaño del elemento de la malla que sea similar, para tener una relación de aspecto muy cercano a uno, ya que como esto se debe formar de forma longitudinal, es recomendable tener tanto la base como el alto del elemento de la malla que sea similar, es decir, que mida casi
lo mismo para garantizar entonces una relación de aspecto cercana a 1. Entonces ahora una vez hecho esto podemos pasar o podemos continuar con lo que sería el análisis settings de la estática estructural. Nos remitimos entonces a análisis settings a definir la cantidad de pasos que vamos a trabajar. Vamos a trabajar entonces 8 pasos con un delta de tiempo de 0.5 segundos entre ellos, como se puede observar acá, de 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 y finalmente 4. Es decir, que todo el análisis se va a trabajar, o tomamos más bien toda la rotación se va a realizar en un lapso de 4 segundos. Por otra parte, entonces es importante seleccionar todos los pasos y generalmente esto viene controlado por el programa, el auto-stepping, y es recomendable trabajarlo por el programa para mirar entonces como tomar como parámetros de partida los valores que asigna directamente el programa. Sin embargo, entonces para garantizar la convergencia del análisis, lo activamos a partir de substeps y le definimos entonces unos substeps inicial de 50, mínimo de 20 y máximo de 80. Por otra parte, entonces es fundamental activar la opción de Large Deflection y el resto entonces sí que lo controle directamente el software. Una vez hecho eso, entonces ahora podemos pasar a definir lo que sería la rotación del elemento. Para ello entonces venimos a cargas, insertamos el join load y vamos a trabajar directamente sobre la primera revolución que generamos, que sería entonces en la base de la placa que va a girar. Y entonces vamos a trabajar un tipo de movimiento como rotación y la magnitud la vamos a trabajar como tabulada. Venimos acá a la tabla, debemos eliminar esta primera fila para que se genere aquí al igual. Y finalmente entonces vamos a generar 40 grados de rotación. Como podemos ver, entonces la rotación se genera de forma incremental, que el software directamente es el que la calcula, que aproximadamente lo hace a partir de 5 grados por cada uno de los pasos temporales que definimos. Entonces, una vez hecho eso, podemos concluir que el movimiento que se va a generar a lo largo del análisis va a ser solo de 40 grados de rotación y con eso es suficiente para deformar la lámina y con eso entonces ya podríamos pasar a lo que sería la solución, en el cual deseamos visualizar lo que sería la deformación total, el esfuerzo equivalente de von Mises y también podríamos visualizar acá en el toolbox con el contact tool lo que sería el status. También podríamos ver la presión y la penetración que se genera entonces dentro de cada uno de los elementos. Asimismo podríamos visualizar el momento que se requiere para generar el procedimiento, es decir, para doblar la lámina. Venimos a probeta, seleccionamos el joint y vamos a trabajar entonces con el primero, que sería la base que gira. Y en este caso entonces queremos los momentos totales a lo largo del eje Y ya con eso entonces podríamos visualizar lo que pues unos resultados bastante generales del análisis. Y por otra parte entonces podríamos venir acá a la salida que deseamos visualizar, que sería la convergencia de la fuerza. Y ya finalmente también si se desea visualizar podríamos ver la deformación total, pero no de todos los cuerpos, sino solo de la lámina. Aplicamos y entonces ya con eso tendríamos la deformación, o vamos a visualizar únicamente la deformación que se genera sobre la lámina. Y una vez hecho eso podríamos entonces comenzar a correr la solución. Entonces ahora podemos visualizar cómo se comienza a graficar la fuerza y entonces cómo empieza a buscar la convergencia de dicha fuerza para encontrar entonces la solución del análisis. Una vez termina de resolver, entonces podemos ver que al final en la solución encuentra una convergencia en las 1067 iteraciones y entonces podemos visualizar la deformación que se genera al interior de la lámina en función pues del giro de la placa. También podemos ver los esfuerzos equivalentes y podemos ver cómo se genera una línea neutra en el medio de la lámina, de la platina. Por otra parte podríamos ver la deformación solo de la lámina, la que habíamos visto al inicio, pero eso solo es visualizar el comportamiento únicamente de lo que sería la lámina cuando se deforma la platina. Y por otra parte entonces podríamos ver el estatus que tiene la parte del contact tool
también los esfuerzos de presión que se desarrollan y los lugares donde más tenemos estos esfuerzos de presión. Se pueden ver acá que es entre los contactos con los rodillos. Y finalmente entonces tendríamos la penetración, que se tiene una penetración, pues como se puede observar acá, bastante considerable, lo cual nos lleva a concluir que es necesario refinar lo que sería la malla en estas zonas donde está dando la penetración, dado que eso no es lo ideal, que haya tanta penetración. Y finalmente entonces acá tendríamos lo que sería el momento a lo largo de Y, lo cual resulta bastante útil a la hora de calcular el batiaje del motor que mueve este mecanismo, ya que entonces acá podríamos visualizar el valor máximo que alcanza durante su operación. Y ahora para terminar, también es posible exportar la geometría resultante al final del análisis a otro tipo de softwares. Entonces para ello venimos directamente a lo que sería el Workbench, arrastramos otra plantilla de estática estructural y una plantilla solo de la geometría. Compartimos inicialmente el material para garantizar que el material que se exporta pues entonces sea concordante o concuerde con el material bajo el cual se realizó el análisis, y finalmente entonces se exporta la solución directamente al modelo, y ya eso entonces nos entrega directamente un modelo nuevo con base en la geometría la cual pues resultó del análisis anterior. Sin embargo, entonces también es posible exportar directamente esta geometría en un lenguaje que nos pueda permitir abrirlo directamente en el Design Modeler del mismo software ANSYS, como se puede observar aquí. Entonces cargaríamos la pieza como un archivo externo, ya que entonces al guardarlo directamente desde el análisis anterior, vemos que nos genera este archivo, lo cargamos, lo generamos y podemos ver que entonces ya tenemos la geometría del, del análisis como tal, como un sólido. Y además de ello, también podemos directamente exportarlo como un archivo .iges o un archivo entre los cuales pues, pueda leer otros tipos de software CAD. Y finalmente entonces lo podríamos visualizar en este caso en Inventor, que ya podríamos ver el resultado final, y directamente entonces acá ya en este tipo de software se pueden realizar diferentes operaciones como son eh, agujeros o extrusiones o revoluciones, o si se quiere pues también se puede mirar como tal los efectos del moldeo que se realizó, ya que como podemos ver aquí tenemos cambios de secciones en función del desplazamiento de la elongación que tiene el material a lo largo pues de forma longitudinal. Ya se puede observar los diferentes redondeos que se generan como consecuencia de la operación que se realizó, los cambios de sección que se dan. Entonces una vez hecho esto pues podemos visualizar de esta manera, podríamos visualizar los diferentes resultados que obtenemos directamente desde ANSYS y pasarlos a un software CAD que permita entonces visualizar el resultado final de forma sólida, y que además se puede editar y se puede realizar otros tipos de análisis sobre el resultado final, y con eso se concluiría entonces la práctica.